Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No puedo estar mejor acompañada en esta ocasión que por Gustavo Nigocián. Hola Gustavo, ¿cómo Hola estás? Jimena, un gusto enorme. Igual para mí, la verdad que tengo muchísimas ganas de hacer este podcast. Tenés una experiencia tremenda, pero antes de avanzar quiero presentarte a todos los suscriptores de Compliance Sin Fronteras que te están escuchando. Gustavo es contador público graduado con honores, auditor interno certificado, examinador de fraude certificado, ambas certificaciones obtenidas en Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en revisiones de auditoría interna, riesgo, gobierno y cumplimiento en 21 países en 5 continentes, ocupando posiciones gerenciales y directivas en empresas grandes y complejas que actualmente cotizan en la Bolsa de Nueva York, como el Grupo Techin, Tenaris, Aerolíneas Argentinas y Corporación América Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo. Es miembro del directorio de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, capítulo argentino, y fue representante ante el P20 como parte de la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE, consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo e invitado ponente en el Congreso Nacional de la Argentina, así como en universidades y congresos profesionales. Y actualmente está dirigiendo el posgrado de Compliance y Control Interno de la Universidad Argentina de la empresa UADE. Gustavo, es increíble todo lo que has hecho en estos años. Bueno, muchas gracias Jimena. Eh, bueno, no sé si es increíble, pero realmente es un gusto y la verdad que podamos compartir estas experiencias también contigo, que tenés una amplia experiencia, para mí es un gusto y bueno, gracias por la invitación. La verdad es que, insisto, no quiero ser redundante, pero hacía mucho tiempo que quería escucharte, sobre todo porque eres un experto en control interno. Pero contanos cómo la vida profesional te llevó a compliance. Bueno, mira, mi primera experiencia quizás más amplia en términos corporativos fue en el Grupo Techint. El Grupo Techint es la empresa, te diría, más grande como conglomerado, ¿no?, de la República Argentina y que trasciende las fronteras de Argentina. Dentro del Grupo Techint hay una compañía que se llama Tenaris, que es el mayor exportador mundial de tubos de acero sin costura. Y bueno, ahí en su momento, en el año 2000, comenzamos con todas las políticas vinculadas con compliance, básicamente código de conducta, línea de denuncias, conflictos de intereses, regalos y políticas antifraude. Y nació en el seno de la auditoría interna. A diferencia de otras compañías o instituciones que nacen en el seno de legales, independientemente que después podamos discutir cuál es el destino que compliance tiene, en lo particular para mí es una función independiente de ambas. Para mí hoy no hay dudas, si bien todavía hay puntos en común o comparten en otras direcciones. Ahí nació en el seno de la auditoría interna. Con el tiempo se segregó. Eh, Básicamente ahí teníamos todo lo vinculado con la parte soft, que es el diseño e implementación de políticas de cumplimiento y las capacitaciones, y la parte hard, todo lo que tiene que ver con investigaciones. Ahí en mis 28 años fui responsable corporativo de todo Tenaris y coordinábamos con los gerentes regionales de auditoría interna y los corporativos las investigaciones y las implementaciones. Y la verdad que después, obviamente la función compartida con la auditoría, cuando tengo el desafío de sumarme a Aerolíneas Argentinas, te hablo 15 años después, como director de auditoría y transparencia bajo la gestión de Isela Constantini como CEO de la compañía, no había un área de compliance y siguiendo el mismo modelo formé o desarrollé el área de compliance. De vuelta en el seno de auditoría interna, pero como toda maduración, en vistas de después desprenderse de la auditoría, porque en algún momento y en algún lugar tiene que empezar. Y finalmente en Corporación América Airports, como bien decías, ya en un rol de también formar desde cero las áreas de compliance, con una visión también orientada a los controles internos, con el desafío de posicionarla en la bolsa de Nueva York. Un poquito ese es el resumen de mis puntos de contacto con la profesión. Bueno, en relación a lo que comentas, me gustaría abordar contigo un poco en relación a en relación a tu experiencia, qué rol tiene
este profesional de control interno, ¿no? Porque antes que nada es importante desambiguar los términos para nuestra audiencia. Un controller es un puesto de trabajo dedicado a verificar el no apartamiento de una previsión de cobros estimada, ¿no? Por ejemplo, un contratista que ejecuta para el Estado un túnel tiene profesionales denominados controllers, cuya labor es verificar en tiempo real que los gastos que se están incurriendo son asumibles en relación con la fecha estimada de ingresos que abonará el gobierno, ¿no? Pero no todo controller financiero es necesariamente un profesional de control interno, ¿no, Gustavo? Efectivamente, yo acá quisiera segregar o realmente darle a la función de control interno una mirada diferente. Porque tal vez en España o en otros países sí tiene esas funciones que vos me comentaste, o una de las funciones, pero cuando yo me refiero a una función de compliance y control interno, si yo le saco el control interno a esa función y digo, es una función de compliance, tampoco puedo ser ajeno al control interno. Cuando yo hablo de control interno, podemos hacer un poquito de historia, tiene que ver también con un modelo formado por The Committee of Sponsoring Organizations of the Treasury Commission, COSO, en forma abreviada, que fue creada por 5 asociaciones en Estados Unidos en respuesta justamente al FCPA, ¿sí? A la ley de 1977, que también exige que las organizaciones instrumenten sistemas de control interno. Entonces, 5 organizaciones, principalmente fundadas por contadores, crean en 1985 un modelo de control interno conformado por 5 elementos, que es el ambiente de control, el risk assessment, las actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo, 3 categorías de riesgos, una que tiene que ver con el riesgo de eficacia y eficiencia de las operaciones, otra con el riesgo de información, principalmente información financiera, pero también información interna de la compañía o institución que hablamos, y el riesgo de cumplimiento legal y regulatorio, tanto interno, normas internas, como externas. Y todo eso, esa combinación de factores, de elementos, también aplicables a los distintos estamentos de la organización. Hablamos tanto, si hablamos de una corporación, de los headquarters, o sea, de la central de esa organización, como así también con sus distintas filiales y funciones, hasta llegar a la mínima expresión de la función de una organización. Ese es el sistema de control interno. Ahora, yendo a términos prácticos, y cuando yo digo, si yo le saco la palabra compliance y control interno, le saco el control interno y me quedo solamente con una función de compliance, para mí el control interno también es inherente a la función de compliance. No tendría que aclararlo. Y esto es así porque me parece que si estamos hablando de compliance y nos limitamos solamente a la función que diseña e implementa código de conducta, como decía antes, línea de denuncias, conflicto de intereses, política de regalos, regla de transparencia, y aguas abajo en una organización hay una misma persona que compra, certifica servicios, paga, imputa contablemente, abre las cuentas contables, abre y cierra cuentas bancarias, la compañía, si esa persona es malintencionada, desaparece. Entonces, ¿cómo puedo yo estar pensando solamente en el diseño e implementación de políticas sin verificar, por ejemplo, los niveles de autorización de procesos críticos, la segregación de funciones, con el ejemplo que recién te di, el acceso a los sistemas? Yo puedo hacer todo perfecto, puedo definir políticas perfectamente bien, e inclusive en uno de los riesgos de control interno que te dije, el de la información, soy transparente y muestro al mercado que tengo determinada composición en el balance y en el P&L de la compañía, y después viene una persona, entra a los sistemas sin permiso y me cambia toda la información. Estas cosas de la información financiera, caso como pasó en Enron, de control interno, caso como pasó en Baring Brothers, donde una persona entusiasta de corta edad desde Singapur fundió al banco bicentenario más prestigioso de Gran Bretaña, porque tenía concentración de funciones, tienen que ver directamente con la sustentabilidad de la compañía, con la existencia de la compañía y por ende con la reputación de la misma. Entonces, ¿cómo no preocuparse por elementos del control interno
que te aseguran y te sustentan tus políticas de cumplimiento. En otras palabras, si una política de cumplimiento bien diseñada es un edificio con buenas terminaciones, el control interno son los cimientos de ese edificio. Yo no me subiría a un edificio si los cimientos son dudosos. No sé vos. Bueno, la verdad es que no, pero escuchándote atentamente, la expresión control interno ya me traslada directamente a la noción de que en la propia empresa existan agentes internos con constante tentación de incurrir en actividades de legalidad dudosa o cortoplacista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo gracias a la intervención de este rol de compliance officer o tu rol de compliance officer en grandes corporaciones en las que has trabajado, has contribuido para mitigar de forma creativa estas contingencias que nos trasladas y que se encuentran las empresas en el día a día, ¿no? Sí, sin duda, como bien decís, uno de los riesgos que un sistema integral de compliance debería abordar son el riesgo de fraude. Y bien lo decís con esto que mencionás, que el control interno puede contribuir a la mitigación y la falta de control interno puede contribuir a que se cumplan estos ilícitos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a ver, dentro del sistema de control interno, uno de los temas para mí importantes es un sistema normativo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la creatividad, en mi última experiencia en Corporación America Airports, lo que apunté a realizar, y lo hicimos con éxito, fue un sistema normativo, identificando una jerarquía normativa. ¿Qué hicimos? Diferenciamos qué son las normas desde el punto de vista más importantes en esta pirámide, y son los códigos. Código de gobierno societario, código de conducta. Pasamos después al nivel de políticas, y ahí entran todas las sentencias de cada una de las funciones respecto de la misión y la visión que tienen, y también le dimos categoría de política a las políticas del programa de integridad. ¿Sí? O sea, el conflicto de intereses, regalos y demás no tiene la jerarquía del código, pero sí tiene la jerarquía de una política. Más abajo pusimos los procedimientos y definimos que los procedimientos son para aquellos procesos críticos del negocio, y los mapeamos antes: compras, ventas, almacenamiento, recepción, cobranzas, pagos, tesorería, recursos humanos, legales. Esos procedimientos tienen que velar por los controles mínimos necesarios para prevenir los riesgos que vos mencionás. Y después las instrucciones de trabajo como última categoría. ¿Por qué es una forma, creo yo, creativa? Porque así como tenemos una pirámide de jerarquía, a medida que vamos bajando en la pirámide, es mayor la cantidad de normas que se necesitan. Las instrucciones de trabajo, que están abajo de la pirámide, es el día a día de una persona. Ahora, ¿por qué lo creativo? Porque yo, como compliance officer, al diseñar esto, quiero asegurarme que hasta los procedimientos yo tenga control. Yo tenga un nivel de revisión de esos procedimientos. Tanto de los códigos, porque ahí sí está el top from the top, o desde el punto de vista del coso que te dije de controles internos, se llama ambiente de control interno. Fíjate que son temas que terminan juntándose, hablamos el mismo idioma. Cuando hablamos de las políticas, quiero participar porque obviamente quiero estar al tanto, y en realidad no tanto al tanto, sino diseñar e implementar las políticas de conflicto de intereses, regalos y demás que te comento, y antifraude y de línea de denuncias, porque es parte de la función inherente del oficial de cumplimiento. Pero cuando nos metemos en los procedimientos también quiero estar, porque no quiero que después un procedimiento de compras, por ejemplo, me permita hacer compras directas sin ningún tipo de justificación. Y es ahí donde empiezan los cimientos. Porque también quiero que ante el alta de un personal existan niveles de autorización para los salarios, para los cambios salariales, para los bonus, porque es ahí donde también construís una cultura ética y no de shortcuts. Cuando voy a un procedimiento de ventas, quiero también ver que los procedimientos de ventas y los precios a los cuales se vende tengan niveles de control de autorizaciones, porque no quiero después que alguien se vea favorecido por ser un político. Entonces, hasta ahí, con una jerarquía normativa, yo puedo entrar y puedo fijar y poner un pie y asegurar que todos esos cimientos sean funcionales al edificio que estoy construyendo desde el punto de vista de cumplimiento.
Todo lo demás te lo dejo a vos. Management, que vos digas cómo es el día a día. Entonces, con un ejemplo, en recursos humanos, yo sí quiero estar en el alta, sí quiero estar en los cambios salariales, sí quiero estar en los bonus, pero si vos vas a tomar 3 candidatos, 4 candidatos, si vas a ir por una agencia, si vas a trabajar en las habilidades blandas de tal o cual cosa, ese día a día te lo dejo a vos que lo desarrolles. Esas son las instrucciones de trabajo. Y también, atado a todo eso para que tenga sustento, un manual de gobierno normativo, es decir, por cada jerarquía de las normas, quién aprueba, quién revisa y quién autoriza cada una de las normas para que salgan en vivo a la compañía. Y también reglas, por supuesto también reglas vinculadas a la renovación de esas normas, cada tanto se tienen que revisar, mantenerlas vivas, y también reglas de documentación, reglas de aprobación y de transparencia. Una cosa que pasa muchísimo en las organizaciones es que se generan cadenas de autorizaciones para transacciones importantes de 8, 9, 10 autorizaciones. Y lo que pasa es que al final, el último que autoriza porque autorizó el anterior, y el anterior porque autorizó el anterior y el anterior. Y perdés el accountability. Perdés el sentido de responsabilidad y normalmente se corta por el hilo más delgado. Lo que nosotros implementamos en Corporación American Airports y lo que yo aprendí en mi experiencia en Tenaris es el concepto de aprueba, visto bueno y autoriza. Donde el aprobador está bien identificado es la persona que te dice, mira, todo este procedimiento cumple con las políticas de la compañía y me hago cargo. El revisor lo que dice da una visión técnica del asunto. Por ejemplo, en una donación, el compliance officer puede verificar que la persona a la cual le estás haciendo la donación no está en una lista de las de consulta, ¿no? O sea, las listas de las department list. Y el autoriza es el que da políticamente el ok a la transacción. Es decir, en un proceso de compras, todos los procedimientos vinculados con compras, el aprobador va a ser el director de compras y va a velar porque esos procedimientos se hayan cumplido. El compliance officer o quizás un financiero va a verificar desde el punto de vista revisor ciertos aspectos vinculados con corrupción o vinculados con tasas de interés o pagos, me refiero al financiero, es una visión más técnica, y el autorizante, va a ser quien va a dar el ok político, decir, ok, váyase para adelante con este procedimiento de compras, si se necesita, por ejemplo, ampliar un aeropuerto. Pero el CEO no va a ser responsable por haber revisado cada uno de las negociaciones, comparativa de precios y demás, porque no tiene el tiempo físico. Ahora, si el CEO me termina autorizando una compra que no tiene nada que ver con el giro del negocio, pero el de compras me hizo todo el proceso de compras correctamente, bueno, el de compras sabemos que siguió el procedimiento de compras porque pidió 3 cotizaciones, porque compró al mejor oferente, pero sí va a ser responsable el CEO porque compró algo que no tiene nada que ver con la compañía. Entonces, ahí es cuando vos generás accountability y podés identificar las responsabilidades. Eso también implementamos en la corporación. Gustavo, escuchándote, advierto que todo lo que comentas es plenamente aplicable en empresas que operan en más de una jurisdicción, que ha sido básicamente las empresas en las que has estado trabajando, ¿no? Y una de las destacadas compañías en que te has desarrollado es Corporación America Airports, el mayor operador privado del planeta en cantidad de aeropuertos, donde además es un grupo que tiene otras líneas de negocio, ¿no? Tu rol allí en Corporación American Airports, ¿cómo priorizaste esta identificación de los riesgos con tanta diversificación? ¿Y qué riesgos existen en los sectores económicos en que por naturaleza el número de players a escala mundial es relativamente reducido? Bueno, mira, te agradezco la pregunta y creo que te puedo contestar las dos en una. Cuando yo me sumo a Corporación American Airports, que fue en noviembre de 2017, el objetivo era, y estábamos muy cerca, cotizar en la Bolsa de Nueva York y tener toda la compañía desde el punto de vista de control interno y cumplimiento en línea con los estándares de la SEC, ¿sí? Y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y teníamos muy poco tiempo porque salíamos a cotizar a la bolsa en febrero de 2018, o sea, escasos meses después. Y esto se testea después y se presenta a la SEC
a fin de ese año. Y tuvimos que hacer toda una reorganización tanto cultural como de procesos en la compañía para que en 7 países y 52 aeropuertos comiencen a trabajar con un sentido común de cumplimiento y control. Entonces, básicamente lo primero que hice fue entender en qué tipo de organización estamos. Y a partir de ahí diseñamos 4 ejes estratégicos sobre el cual el programa de cumplimiento hoy en día continúa trabajándose. O continúa trabajándose, porque realmente el programa fue validado y certificamos con éxito durante 2 años consecutivos, primero con 93% de efectividad y segundo con 97% de efectividad, sin ningún error material ni significativo. Y eso está en el balance y bueno, realmente es súper transparente y realmente fue un caso para mí muy gratificante realmente. Pero básicamente dijimos, a ver, ¿qué compañía tenemos? Primero, somos una compañía que pretende cotizar en la bolsa de Nueva York, con lo cual es fundamental implementar políticas y controles en torno a la información financiera, uno de los riesgos que te dije al principio del sistema de control interno. Y ahí desarrollamos todos los controles que aseguren que la información financiera que va al mercado sea fiable, ¿sí? Y básicamente hicimos un mapeo de todos los procesos y subprocesos principales del negocio, hicimos un scoping, o sea, verificamos dónde están realmente los riesgos desde el punto de vista monetario, identificamos también los gaps de control, o sea, donde tendríamos que desarrollar controles para cubrir esos gaps, identificamos process owners, o sea, los dueños políticos del proceso, y los control owners, aquellos que ejecutan el control. Identificamos cuáles son esos controles, identificamos qué evidencia de control se necesita, con qué frecuencia y cómo serían testeados. Todo eso en sí mismo fue un proyecto. Que bueno, quien sabe del tema seguramente ya imagina que es el SOX, ¿no? Sarbanes-Oxley, que es la norma americana. Que bueno, cuando hablamos de compliance hablamos muchas veces de responsabilidad penal, nos ceñimos en lo que es la corrupción, pero acá también hay responsabilidad penal, ¿sí? Porque el CEO y el CFO firman el balance diciendo que han diseñado y testeado este sistema de control interno sobre estados financieros y que no tienen ningún desvío material ni significativo. Un desvío material es aquel que un inversor, si está mal tu sistema de control interno, podría pensar que los números que están en tu balance no reflejan la realidad. Porque el sistema de control interno que sustenta ese balance no funciona correctamente. Así de importante es e impacta directamente en la confianza de los inversores. Bueno, eso fue un eje estratégico, no podíamos ser ajenos a eso y diseñamos un área y gerencias que atienden regionalmente el eje estratégico del programa de compliance sobre información financiera. Después dijimos, a ver, es una corporación que tiene, como bien dijiste vos, mayor cantidad de negocios, no solamente la que cotiza en la bolsa, que son los aeropuertos, sino también constructoras, bancos y otros negocios más. Y es posible que la que cotiza en la bolsa se nutra de esos servicios de las compañías hermanas dentro del mismo árbol societario. Y ahí nace la protección a los inversores minoritarios. Y ahí tuvimos que desarrollar políticas vinculadas con el uso indebido de información privilegiada y políticas con las transacciones con partes relacionadas. De forma tal que podamos garantizarle a los accionistas minoritarios que las transacciones con las partes relacionadas son en condiciones de mercado. Porque claramente al minoritario no le interesa que la transacción se realice con la compañía del mismo grupo económico, sino le interesa que sea con una compañía la mejor posible. Entonces, este conflicto que puede haber entre el dueño o el mayoritario, que sí le interesa ir con las compañías o contratar a las compañías que conforman el mismo grupo económico, y el minoritario que le interesa ir con la mejor compañía, es un tema muy sensible que impacta en la reputación y que tuvimos que desarrollar políticas para asegurar que el comité de auditoría verifique las transacciones a partir de cierto monto, de que sean en condiciones de mercado con todos los controles que eso implica. Y lo mismo con el uso indebido de información privilegiada. O sea, en una compañía que cotiza en la bolsa, las personas o directivos que tienen acceso anticipado a la información están en mejor condición
de tomar decisiones de compra o venta de acciones si tuvieran esas acciones, tanto de la compañía que cotiza en la bolsa como compañías que le proveen a esta y que también cotizan en la bolsa. Para ello tuvimos que desarrollar políticas para prevenir ese uso indebido de información privilegiada, fijando restricciones de compra y venta de acciones para los que tienen acceso a la información contable antes de que sea pública. También hacer una compañía que tiene concesiones, y ahí un poco te respondo la segunda pregunta. Al haber pocos players, sí, claramente, y encima tener concesiones del Estado, hay más riesgo de corrupción. Y si fuésemos un banco, probablemente el tercer eje hubiese sido lavado de dinero, y el tercer eje fue justamente lo que en Argentina por lo menos se llama en compliance, que para mí es mucho más que eso, conforme te lo estoy demostrando en esta charla. El tercer eje es el riesgo de integridad. Y ahí todo lo que tiene que ver con el código de conducta y sus políticas, las reglas de transparencia, que también fijamos 4 reglas muy simples para que cualquier persona, independientemente de que sea una transacción alta o grande o baja, pueda interpretar si está siendo transparente. Dijimos que esté debidamente autorizado, que tenga un mínimo análisis de los riesgos involucrados, que privilegie los intereses de la compañía por sobre los intereses personales y que deje registros de sus fundamentos. Eso también lo hemos puesto en ese eje estratégico y lo hemos comunicado. Y todas las capacitaciones, bueno, entraron en ese eje e implementamos también la línea de denuncias y la política antifraude. Ahora, para mí eso estaba incompleto y dijimos, a ver, si yo tengo una compra y quiero asegurarme que esa compra esté bien registrada, o sea, el costo de ventas y asociada a esa compra, el inventario, voy por el eje estratégico de la información financiera. Todos esos controles que te comenté al principio. Si además esa compra yo la hice a una parte relacionada, voy con el eje estratégico número 2, que asegura que la transacción con la parte relacionada sea en condiciones de mercado. Si además quiero hacer doble clic y verificar si atrás hay un funcionario público en el cual estoy comprando, o está vinculado con ese proveedor que le estoy comprando, voy por el eje de integridad con todos los controles de due diligence y relacionados. Pero me falta un elemento más, que vos bien lo mencionaste al principio en una de las preguntas, que es el de fraude interno. Y también la eficacia y la eficiencia de las operaciones, porque yo no quiero solamente asegurarme que la compra esté contabilizada o que esté en condiciones de mercado o que no haya un político atrás o que si hay un político sea bien documentado el due diligence, sino también quiero que sea libre de fraudes internos y que sea a buen precio, buena calidad y a buen plazo. Eso lo diseñamos para eso, un área de riesgos, normas y procedimientos que imparte todas esas políticas de eficacia y eficiencia. Bueno, eso es lo que implementamos en la corporación y con determinados indicadores de riesgos empezamos con, en función del volumen, en función de los tipos de transacciones que hay, a priorizar determinado país sobre otro. Y así lo implementamos. Gustavo, escuchándote, advierto que tu experiencia en compliance ha sido en sectores muy dispares, ¿no? Es decir, el grupo Techin muy enfocado en todo lo que es sector ingeniería, por otro lado Tenaris, metalúrgica pesada y aerolíneas argentinas, sector aeronáutico. A pesar de que todas están cotizando en bolsa, ¿no? En la bolsa de Nueva York. ¿Qué indicadores, independientemente de la respuesta anterior, mencióname 3 indicadores, solamente menciónalos, de madurez del programa de compliance que empleabas en industrias tan dispares entre sí? ¿Cuáles crees los tres indicadores de madurez más importantes que tenías en cuenta? Bueno, mira, primero un pequeño, si me permitís, ajuste. Aerolíneas es una compañía, cierto, muy importante de Argentina. No cotiza en la bolsa todavía, pero bueno, Corporación América sí que, y también está en el sector aeronáutico. Pero bueno, me encanta la pregunta. La verdad que yo te digo que independientemente de las industrias, hay elementos que son transversales en los programas de compliance.
y que tiene que ver con la identificación de los riesgos, con el diseño, la implementación, la supervisión al management para esa implementación y las capacitaciones. Por supuesto, también le podemos agregar la supervisión de ese programa, la evaluación y el ajuste periódico. Con lo cual, eso es en todos lados. Si vos me decís indicadores y voy a los ejes estratégicos que te comenté, desde el punto de vista de integridad hay un montón. O sea, personas que adhirieron a los documentos, cantidad de conflictos de intereses declarados sobre el total, cantidad de conflictos de intereses resueltos por parte del management sobre los declarados, eh, indicadores también más estructurales, la independencia del equipo de compliance, su equipo per se, el presupuesto, las actas de directorio respecto de con cuánta frecuencia tocan temas de compliance, las denuncias y la frecuencia de resolución, el tiempo que se le dedica y demás, las horas de capacitación brindadas. En cuanto al eje de control interno, ahí, y eso también sirvió para poder priorizar en Corporación América de Airports dónde comenzar, y bueno, el grado de riesgos identificados o de gaps identificados respecto de los controles que faltaban, la proporción de controles claves y no claves, la proporción de controles manuales y automáticos, controles preventivos y de detección. Por supuesto, los controles de prevención, mientras más tengas es mejor, menos riesgos, mientras más controles automáticos tengas y menos manuales, también menos riesgo. Esos son todos indicadores que sí se toman para evaluar un programa de cumplimiento o la situación de cada empresa independientemente de la industria en la cual esté. En cuanto a los mercados, la frecuencia de comunicaciones de los periodos de blackout para que no se pueda comprar o vender acciones, la cantidad de transacciones con partes relacionadas que existen, y también en cuanto a las normas y los procedimientos de eficacia y eficiencia, si existe el sector, la cantidad de normas emitidas por área, si tiene un esquema claro de generación de normas y de governance de normas en cuanto a su revisión periódica, y no sean normas que se emiten una sola vez y después no se actualizan. Y lo que te decía antes, que es muy importante, los sistemas que tienen accountability, de aprueba, visto bueno y autoriza, de forma tal de que al momento de hacer una auditoría y si se encuentra algún tipo de situación, se puede identificar claramente quién es el responsable. Entre esta pregunta y la anterior creo que has aclarado todos los puntos porque es una de las grandes cuestiones con las que se encuentra el compliance officer en su día a día, ¿no? Pero además, en situaciones de crisis como la actual, que digamos nos está remontando al 2008 en algunos aspectos, y en las crisis que vendrán, el rol de compliance officer cambia sustancialmente, ya que debe priorizar unos riesgos sobre otros y fundamentalmente su actividad de control debe ser más activa que nunca, ¿no? ¿Qué situaciones de riesgo, Gustavo, pueden estar teniendo lugar en las empresas debido a, por ejemplo, alteraciones de los estados contables o contrataciones paralelas que puedan dar lugar a supuestos de corrupción o escándalos corporativos en los próximos meses? Es decir, ¿qué riesgos debería advertir el compliance officer de una organización en estos momentos, en esta situación de pandemia que estamos atravesando? Bueno, buenísima la pregunta, gracias. Yo la verdad que ahí me gustaría hacer una brevísima introducción en la situación que estamos atravesando, ¿no? Nosotros estamos atravesando una caída del PBI mundial. Recién antes de hablar contigo estaba leyendo la actualización. Yo había dado una charla de esto por abril, donde la caída del PBI mundial proyectado por el FMI, el Banco Mundial, estaba en el orden del 3% para 2020, ahora veo que es del 5%. Y en su momento en las charlas decía que 3%, que no parece mucho, ¿no? Pero 3% en realidad del PBI es equivalente a toda la economía francesa. Es como que Francia desapareciera. Y para los que nos escuchan de este lado, de Latinoamérica, es como prácticamente toda Sudamérica desapareciera. Eso es un 3%. Ahora se está hablando de un 5%, que más o menos es la economía combinada de Francia con Inglaterra. Y bueno, habría que sumarle ahí a África más América del Sur, estamos hablando de 2 continentes. A eso habría que... ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad, a diferencia de antes, donde la crisis de 2008, ¿no? Te acordarás vos, donde impactó principalmente las economías desarrolladas y los capitales fueron para las BRICS. En esta oportunidad los capitales tampoco están yendo a las BRICS, por toda la inestabilidad política que hay, monetaria y un montón de elementos.
Es un tema muy importante a considerar. Y el otro tema a considerar que yo veo son los cambios de conducta. Es decir, la mayor informatización o la necesidad de comunicarnos por otras vías no presenciales es un tema de cambio de conducta. Y ahí vos seguramente lo sabrás, y quizás la audiencia también, o muchos no lo saben. Hay una teoría que para mí es inoxidable, y perdón por los que están ya aburridos de escucharla, pero me parece que nunca mejor comentarla, que es el triángulo del fraude, que es desarrollado por Donald Creasy, que fue un criminólogo que en 1950 desarrolló una teoría donde identifica quiénes o por qué cometen fraude de cuello blanco. Y básicamente es por la combinación de tres factores. Una es la presión económica que una persona puede sufrir, y ahora lo estamos viviendo, lo mismo que en 2008. Pero a diferencia de 2008, hay dos elementos más de este triángulo que están sucediendo ahora y en 2008 no sucedieron, que es la oportunidad y la racionalización. Y principalmente la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Es el cambio, es la falta de control interno. Y ahí volvemos al control interno. Es el cambio de procesos que están sucediendo en las empresas y en las instituciones, que como vos sabés muy bien, primero el proceso cambia y después el control interno acompaña. Quiere decir que hay una ventana de tiempo que hasta que el control interno se adecue, hay procesos que están más vulnerables. Y claramente la informatización es claramente este incremento del 35% de tecnología, o mejor dicho, de comunicaciones, a través de WhatsApp, a través de Facebook, o si querés, WhatsApp o mails, que antes quizás las reuniones eran presenciales, algunas autorizaciones eran por escrito, y aquellas corporaciones, compañías, instituciones que no tenían adecuadamente organizada su información en información pública, información de uso interno, confidencial y altamente confidencial, y ahora están utilizando esa información por medios que no evaluaron previamente si tienen los suficientes niveles de seguridad, claramente están mucho más vulnerables. Y eso se está viendo a nivel de gobiernos, a nivel de consumidores, a nivel de público inversor y a nivel, creo yo, también de compañías. Jimena, esto es un cambio muy, muy importante. Entonces, ahí lo que veo, básicamente, y vos lo sabés, estás en España también hubo compra y distribución de 58.000 kits, que luego se determinó que no eran confiables, ni que el vendedor tenía licencia para distribuirlo. Me refiero a kits de COVID-19, y estoy hablando a nivel de gobiernos. En Argentina también hubo compra y distribución de alimentos con sobreprecios. Apareció también en Holanda la compra de 600.000 mascarillas que luego se determinó que no encajaban bien y cuyo filtro era inadecuado. En Estados Unidos también, con organizaciones que toman información y hacen phishing para poder cobrar el seguro social. Y también en Alemania un fraude de 10 millones de euros por mascarillas cuyos emails del proveedor estaban comprometidos, es decir, estaban controlados por hackers, y el gobierno alemán continuó con la compra y Interpol intervino a tiempo y evitó el fraude, pero ya se habían erogado más de 1,5 millones de euros por compra anticipada. O sea, pues justamente el proveedor fake pedía anticipos como para poder hacer embarques que nunca llegaron. O sea, esto, fíjate que ocurre también a nivel de gobiernos y tiene que ver justamente por esta combinación de cosas que te digo. Una presión económica y urgencias, una ventana nueva de procesos sin el adecuado control, y el tercer elemento es la racionalización. Es cuando alguien piensa que lo que está haciendo está bien. Y eso es el sentido de urgencia que al principio vivimos y vivenciamos. Por la urgencia, justificar acciones de compras sin los adecuados controles previos, o varias situaciones, especialmente los más vulnerables, los que no tenían de antemano previsiones de políticas de emergencia. En el público inversor también, la SEC dio de baja en Estados Unidos 32 empresas que cotizaban en la bolsa por hacer afirmaciones falsas y para inflar el precio de sus acciones. Básicamente compañías que indicaban que podían fabricar o que tenían capacidad de fabricar curas al COVID, o prometían ventas extraordinarias como resultados de su capacidad de vender artículos vinculados con
aprobaciones de aceleración de aprobaciones regulatorias de tratamientos, otra que decía que podía vender 525 millones de kits en el corto plazo, que básicamente eso representa toda la población de América del Norte. Te imaginarás un montón de cuestiones que la gente invierte, es una mentira, termina subiendo el precio de la acción y defraudan al público inversor. Esto está pasando hoy en día. Los consumidores lo mismo, con un montón de... O sea, eBay, por ejemplo, dio de baja 17 millones de publicaciones, que representa el 1,5% de sus publicaciones. Si los es anualizados, son 1.500 millones de publicaciones, con tareas en conjunto con Google y Amazon, con la Comisión Europea y el Departamento de Justicia. Google dio de baja 80 millones de publicaciones y Amazon bajó un 77% de sus publicaciones. Todo eso porque están aprovechándose del público consumidor, vendiendo cosas que no existen, y tratando de hacer phishing para obtener sus datos personales en todo este contexto, con el mayor uso de Internet. Y en las empresas, yo veo, hay una menor presencia física, una mayor presencia en línea, hay una posible inexistencia de protocolos frente a las urgencias, y bueno, yo veo más riesgos de data leak por información confidencial, por uso de herramientas inadecuadas en la comunicación. Veo mayor riesgo de malware y ransomware. O sea, malware es básicamente los virus que pueden entrar, y ransomware sería básicamente los virus que te controlan tu máquina y te piden un rescate, usualmente en criptomonedas. Veo también esto que pasó en Alemania, los BEC, o sea, los emails comprometidos, donde parece que vos estás hablando con la empresa y en realidad estás hablando con un hacker que controló ese email. Y la posible inexistencia de protocolos por compras de emergencia, como ya está pasando, y la adecuación de esos protocolos es un desafío para mí, la función de compliance, así como la ciberseguridad, por lo mencionado anteriormente. Y en términos contables te agregaría todo lo que tenga que ver en función de la compañía que se trate, ¿no? Por supuesto, pero el revalúo de créditos a cobrar, yo creo que es algo transversal. El revalúo de las provisiones, o sea, los gastos hacia adelante, es algo transversal. Para algunas industrias, el revalúo por obsolescencia de bienes que no han podido vender. Para empresas que tienen inversiones en otras compañías, el impairment de inversiones. O sea, ¿valen lo mismo las compañías donde vos tenías inversiones? ¿Vale tú mismo tus activos en tu balance? Hay que verlo. Y los procesos de adecuación para las autorizaciones y comunicaciones sensibles. Y la verdad, está bien que mandemos hoy en día por WhatsApp un pedido de autorización para una inversión con información confidencial. ¿Es seguro? ¿Estamos haciéndolo en una línea segura? ¿En un Wi-Fi público? Bueno, todas esas cosas hay que también analizarlas. Así que bueno, en definitiva veo sí impactos en el público consumidor, en el público inversor, en el gobierno, en las empresas y la necesidad de desarrollar protocolos, trabajar en la ciberseguridad y también trabajar en todo lo que tenga que ver con los procesos contables de revalúos. Gustavo, ha sido un verdadero placer escucharte. Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo y mí personalmente estos 45 minutos tan productivos. He aprendido un montón y estoy segura que el resto de suscriptores también. Ha sido más que práctico escucharte, ha sido uno de los podcasts más prácticos y más enfocados en la realidad que hemos tenido. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición y por todo lo que nos has trasladado, todos los tips a tener en cuenta en todo lo que es control interno en las organizaciones. Jimena, muchas gracias, el agradecido soy yo. Así que bueno, cuando me invitaste, la verdad que fue un placer y accedí sin dudarlo porque sé también de todo tu trabajo con Compliance Sin Fronteras, tus proyectos, y sé que lo haces desde un lugar de transversalidad desde el punto de vista de las profesiones, desde el punto de vista de los países y desde el punto de vista no solamente de lo teórico, sino de lo práctico, con lo cual, bueno, espero que sirva a todos los que te seguimos y atentamente y a todos también los que se van sumando, ¿no? Les pido que lo sigan a Gustavo en las redes, es muy activo, la verdad que todo lo que comenta es muy interesante, desde ya todo lo que podemos aprender de él es vale, súper productivo, así que Gustavo, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por esta conexión. Muchas gracias a vos.